El pensador representa un estado donde el escéptico se encuentra de cuestionar absolutamente todo, de no encontrar una sola respuesta donde quiera creer. Pero su mente no lo deja, el estado de duda para encontrar una verdad y mirar Dogmatismo. sin encontrar algo. Por otra parte, Rodin plantea que el verdadero artista expresa siempre lo que piensa, aún a riesgo de hacer tambalear todos los prejuicios establecidos, apoyando esta postura de ser escéptico que publica sus ideas siempre y cuando tengan un fundamento. En este caso, el escultor defendió que sus esculturas eran creadas según los sentimientos que quería plasmar y que con su imaginación y sensibilidad podía modificarlo hasta lograr algo nuevo en el mundo de las artes. Es aquí donde entra el escepticismo en la propia vida del escultor, pues tuvo que abandonar sus ideales dogmáticos que toda la sociedad seguía para cuestionar cada uno y darse cuenta si era lo mejor para sí. Por otra parte, el pensador es una escultura de un hombre desnudo, solitario, pasivo, reflexivo y preocupado, elaborada en bronce en 1880. Esta figura de Rodin es una escultura que muestra a un hombre sentado y aterrado que tiene que afrontar un mundo difícil de vivir. Es complicado encontrar un grado de escepticismo dentro de la escultura El Pensante. Sin embargo, después de hacer un análisis un tanto profundo, encontró un ligero hallazgo. Para exponer mi postura es primordial explicar el contexto de la escultura. Fue tallada por Auguste Rodin, quien es un escultor francés educado en la Escuela de Arte Decorativas de París. Él se interesó en la anatomía del hombre, acumuló muchos conocimientos que los utilizaba como una herramienta para poder expresar la psicología y los sentimientos de los seres humanos. En detalle, es necesario que aborde algunas de sus características. El escepticismo ve al conocimiento como algo imposible, pues no emite ningún juicio. Además de que no reconoce al objeto y se centra en el sujeto, pues cuestiona la postura que emite el juicio. También el escéptico es alguien antidogmático, porque no se compromete con afirmaciones. El escepticismo cree que todo puede ser posible, y la verdad depende del sujeto, el lugar y el tiempo. Por otro lado, respeta la diversidad de opiniones desde su diversidad de perspectivas. Algunos historiadores llegan a interpretar que ese hombre se parece mucho al mismo Rodin, porque tuvo que elegir entre continuar en la tradición o revolucionar las artes escultóricas. Para relacionar esta escultura con el escepticismo es importante fijar la mirada más allá de lo que se ve, pues lo que hace que mi pensador piense es que el que piensa no solo con su cerebro, sino con su ceño fruncido, sus fosas nasales distendidas y sus labios apretados con cada músculo de sus brazos, espalda y piernas, con los puños apretados y sus dedos de los pies encogidos, explicó Rodin. Y esto precisamente es lo que hace un escéptico, pensar tanto que incluso puede ser doloroso no encontrar una verdad absoluta. El arte de Da Vinci era muy característico por su manera de retratar un fondo o paisaje. Esto se debe a que él era muy observador respecto al entorno que lo rodeaba, y siempre trataba de representar una mezcla de ese sentir en el trasfondo de sus obras. Aunque su época estaba fuertemente influenciada por el humanismo y los avances científicos, dejando de lado la religión como núcleo central de la sociedad, muchas de las obras de Leonardo están relacionadas con la religión. Se dice que eso se debe a que le realizaba una especie de burla a la iglesia en sus pinturas. Considero que Da Vinci determina su posibilidad de conocimiento desde el subjetivismo y el criticismo. La primera debido a que logra reflejar en sus pinturas una muestra de lo que ocurre en sus factores internos, limitando las cosas a lo que conocen. Un claro ejemplo de ello son todos los avances tecnológicos y científicos en los que estaba trabajando. Estos para Da Vinci eran verdad, ya fuera por sus conocimientos y capacidades, lo que sea que para él fueran viables, sin embargo por la sociedad eran equívocos e incluso imposibles de lograr. Al igual, el subjetivismo nos habla de cómo influyen nuestras experiencias en nuestro hacer, de una manera que solo nosotros entendemos. Eso tiene que ver con su formación militar y matemática, dando pie a construir conocimientos a través de lo que eso significaba para él. El criticismo viene de la continua reflexión y meditación que realizaba él en su trabajo. Con ello vamos desde la manera en que rechazaba a la iglesia al no tener fundamentos claros, como al no estar inmerso al 100% en un movimiento renacentista, a ver su trabajo como independiente. Otro rasgo característico en sus obras era cómo representaba sus percepciones, a manera de reflejar cómo él veía el mundo. Un ejemplo de esto lo vemos en su obra La Anunciación, pintada entre 1472 y 1475, en la cual trata de plasmar la manera irónica de su forma de ver a los ángeles y a la Virgen. Para realizar su obra más emblemática, la Mona Lisa, Da Vinci dijo que, para poder realizar los paisajes, tenía que observarlos durante horas para reconocer los objetos en su forma y estructura, para poder describirlos en la pintura de una manera más exacta.
Así deja abierta la puerta que al mirar su obra cada persona será capaz de interpretarla acorde a lo que mira y a lo que ha experimentado. Es aquí tal vez donde vemos que se puede matar una más influencia objetivista al momento de dar el valor al sujeto sobre el objeto, ya que para él las cosas están por estar y toman verdadero sentido hasta que el humano tiene contacto con ellas, las percibe, manipula y asimila. En 1939 fue el año donde se originó la Segunda Guerra Mundial y fue la principal inspiración para Josep Renau y David Alfaro Siqueiros para realizar el mural titulado El retrato de la burguesía. Estos muralistas, muy a su estilo mexicano, representaron en esta obra los horrores del imperialismo, de la guerra y el fascismo que sacaron a la luz por la Segunda Guerra Mundial. En lo alto de la pared central sobresale un águila cubierta con armadura de acero. Esta representa la máquina bélica y emblemática del imperialismo. Debajo de esta águila hay una prensa de metal que saca monedas bañadas en sangre. Estos son las víctimas de la opresión, de la explotación. Frente al águila está el ejército, los jefes militares que cubren sus rostros con máscaras antigases, mientras que a la izquierda están los funcionarios, que parecen ser de alto rango. Y de igual forma traen cascos y máscaras. Más arriba de esta imagen se muestra un niño con una madre, mientras el niño ingresa a un campo de concentración. Hay un muro en donde podemos notar un loro que está dando su discurso por un micrófono y este representa al dictador. Considero que para Siqueiros su perspectiva estaba basada en el relativismo, ya que las situaciones sociales y políticas que ocurrían dentro de su realidad, él solía plasmarlas. Como pudimos apreciar de manera breve, la burguesía está representada en medio y estas están rodeadas por dinero, además de que se puede notar que tiene control de la economía de toda la nación. Es por ello que este mural muestra el peligro que existe dentro de la burguesía o de cualquier otro grupo de personas que tengan poder sobre nuestra sociedad. Dogmatismo. Miguel Ángel, El tormento de San Antonio, 1488, Kimbell, Museo de Arte, Estados Unidos. Esta es la primera obra conocida de Miguel Ángel, realizada por él a los 12 años de edad. La pintura muestra a San Antonio atacado por varias criaturas o demonios que representan las tentaciones y los agobios de un adolescente, así como sus sentimientos. La composición es circular y muestra al santo en el aire mientras unos demonios intentan arrastrarlo hacia el suelo, muy poco renacentista y bastante gótico. La trama de la imagen se basa en una famosa historia bíblica, el reverendo Antonio caminando por el desierto, resistiendo los ataques de los demonios. Los ángeles que lo acompañan durante todo el viaje dejan a San Antonio y se encuentra en una emboscada diabólica. Hace que la cara de San Antonio sea más expresiva y también agrega intimidación a la imagen de los demonios para retratar sus cuerpos asquerosos y escamosos lo más sinceramente posible. Esto lo relacionamos con el dogmatismo porque debido a que hace una representación de lo bueno y lo malo, poniendo así una figura de la religión llamándolo santo, que es San Antonio, pretendiendo hacerlo como lo bueno, y de los demonios que representa a lo malo, haciéndolo lucir desagradable a la vista y creando así el dogma sobre el bien y el mal, como los principios básicos de la ética y la moral, que se consolidan a través de la religión, y que puede ser juzgado solamente por ese ser supremo intangible del que no se puede poner en duda su existencia. Alguien que no vemos ni sentimos, que solo sabemos que existe para encontrar un camino correcto o aceptable según la sociedad. Miguel Ángel, La creación de Adán, 1511, Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano. Esta es una de las pinturas al fresco de Miguel Ángel, que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina. En ella se representa el origen del primer hombre, Adán, y forma parte de una sección pictórica de 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Destaca la imagen antropomorfa al creador, la jerarquía y proximidad entre los personajes, el modo en que Dios aparece y el gesto de las manos
entre Dios y el hombre. Tiene lugar después de que Dios ha creado la luz, el agua, el fuego, la tierra y los demás seres vivos, en donde Dios se aproxima al hombre con toda su energía creadora, acompañada de una corte celestial. La escena representada es una interpretación muy poco ortodoxa del pintor sobre el libro del Génesis. Se cuentan dos versiones de la creación del hombre. La primera, recogida del capítulo 1, versículo del 26 al 27. Creación del hombre. Ocurre de la siguiente manera. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves al cielo, el ganado, las fieras a la tierra, y todos los animales que se arrastren por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, la creó a su imagen, Dios creó al varón y la mujer. Y en la segunda versión, ubicada en el capítulo 2, versículo 7 del libro Génesis, describe la escena así. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló con su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. En esta pintura la relacionamos con el dogmatismo en cuanto a la representación es completamente basada en escritos religiosos sobre el catolicismo y la creación del hombre hecha por este ser supremo llamado Dios. Y pues es algo que en nuestra realidad no comprendemos, no hay explicación lógica o verídica que compruebe la existencia de este Dios. Pero la fe a este ser supremo es lo que da vida a dicha obra y da sentido a la existencia del hombre y una explicación a todo lo que conocemos por muchas personas que creen en este dogma. Ahora pasemos a hablar un poco de Frida Kahlo y de cómo sus pinturas eran a base del empirismo. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Cuando ella tenía 6 años se les diagnosticó la enfermedad de poliomielitis, que le ocasionó que su pierna derecha quedara un poco más corta en comparación de la otra. A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida tuvo un trágico accidente en el autobús que viajaba. Las consecuencias fueron graves para ella. Tuvo fracturas en varios huesos y lesiones en la espina dorsal. A causa de este accidente quedó sometida a la inmovilidad varios meses y para poder distraerse comenzó a pintar. Aquí es donde empieza a realizar su arte. La primera pintura que realizó Frida fue en 1926 y fue un autorretrato que pintó a la edad de 19 años después del accidente que tuvo en el autobús que viajaba. A consecuencia de este accidente la dejó mucho tiempo en cama, por lo cual ella empezó a pintar. Su madre, a través de la experiencia con su hija que tuvo un accidente, aprendió a adaptar cosas que se le facilitaran a su hija realizar. Pues la madre diseñó un caballete especial que le permitiera pintar acostada. Y al lado de este le puso un espejo para que Frida lograra verse y pintarse a sí misma. Recordemos que para el empirismo se puede generar conocimiento solo a través de la experiencia, lo que la madre de Frida logró hacer después del accidente que tuvo su hija. En 1930 Frida tuvo su primer aborto. Esto provocó que se sintiera triste, mal y sin ánimos, pero no solo eso. Su esposo Diego Rivera le fue infiel varias veces y esto ocasionó que se divorciaran. Para 1940, Frida realizó otro autorretrato con collar de espinas en donde dejaba ver el fracaso de su experiencia amorosa. Se ve alrededor del cuello un collar de espinas que representa las heridas producidas por la traición de Rivera. De las ramas que cuelgan se ve el cuerpo muerto de un colibrí, que es el símbolo de la mala suerte en el amor. El colibrí es acechado al mismo tiempo por un gato negro que posa en el hombro izquierdo de Frida, y en el hombro derecho se ve el mono doméstico, que este fue el que le regaló Diego Rivera. Sin duda las obras que Frida realizaba son a base del empirismo, pues las experiencias de su matrimonio fracasado son las que
hicieron que pintara dicha obra de arte. Es solamente desde su experiencia, pues otra persona que mire esta pintura no tiene, ni tuvo, ni tendrá la misma experiencia que vivió Frida. Otra de las pinturas que realizó fue en el año de 1944 con el nombre La columna rota. Se puede ver que en la pintura tiene un paisaje desértico y desolado al fondo, lo cual representa la soledad. Frida se presenta abierta del torso, dejando traslucir una columna rota, y se puede ver un sistema de amarres que atan la columna para que vuelva al estado que debería de estar. Esta pintura que realizó Frida es basada en el empirismo. A través de lo que ella vivió, pues se trata de los huesos rotos que tuvo a causa del accidente que sufrió cuando tenía 18 años, y vuelve a estar incluida su experiencia. Trata de reflejar en sus pinturas de alguna manera lo que ella vivió, es decir, las experiencias que ella tuvo a lo largo de su vida. Empirismo.